Todos utilizamos las redes sociales, pero ¿cuál es el punto entre usarlas y ser adictos? Hoy te lo cuento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con otro tema que seguramente te va a interesar. Hoy vamos a hablar de las redes sociales y también de cuándo tenemos un límite en que tal vez nos estemos convirtiendo adictos a ellas. Te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. El uso de las redes sociales está mundialmente aceptado y practicado por todos nosotros. Y sin embargo hay algo que se llama abuso de las redes sociales y la ciencia sigue estudiando estos comportamientos adictivos que se generan en muchos casos en las personas y que incluso necesitan rehabilitación. Las redes sociales, con el colorido, con el diseño amigable y también con la instantaneidad, permite a muchas personas tapar problemas existenciales, como por ejemplo tapar la angustia o la impotencia sobre aspectos no resueltos de su personalidad y muy claramente también al vacío y la soledad en la que viven y que no logran canalizar ni encauzar de otra manera más saludable. La falsa sensación de resultar interesantes para los demás o de disfrazar o de incluso disimular la imagen con filtros o agregados y mostrar pequeñas partes de tu vida, a muchos les parece que es ser más transparente y accesible o exitosos, cuando en verdad sucede todo lo contrario. Y como en todo, bien utilizadas, las redes sociales se convierten en algo fantástico, mientras que si las usamos en exceso, ahí empiezan los problemas. Hay algunos síntomas que nos ha indicado la ciencia para darnos cuenta si estamos siendo adictos a las redes sociales. Vamos a revisarlos juntos. En primer lugar, baja notablemente tu nivel de concentración y de enfoque en las tareas. También te dispersás continuamente desviando la atención hacia las redes. Si no tenés el estrés asociado al vértigo a las redes, te sentís lento y fuera de ritmo. También pensás que ese ritmo, el de las redes, tan vertiginoso, es el adecuado en la vida del mundo y de las personas exitosas, que, como vos, se la inventan para mostrarse en las redes sociales. Tampoco lográs leer con eficacia y empobreces tu lenguaje porque estás utilizando abreviaturas, emoticones y otros recursos de esta tecnología. También generan miedo o temor a los encuentros cara a cara, incluso aquellos que los mismos usuarios provocan para conocer nuevas relaciones amorosas o personas o vínculos profesionales. ¿Y qué pasa mientras estamos en las redes sociales en nuestro cerebro? Desde la perspectiva de las neurociencias, está demostrado que el uso de las redes sociales provoca cambios en los neurotransmisores del cerebro, como por ejemplo la adrenalina, la dopamina, la serotonina, oxitocina y el cortisol. La adrenalina es la que se vincula con la mayor agresividad, de ahí que muchas veces las reacciones que se hacen en las redes sociales son emocionalmente desproporcionadas. Entonces, si te ponen tal vez un like, un me gusta, aparentemente conquistás la felicidad, en cambio si te dejan de seguir, te deprimís. Es ridículo, aunque así funciona en esta era. La dopamina domina el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo y hace que repitamos conductas. Y aquí se explica el tema de la adicción que producen las redes. También la dopamina es lo que se mueve cuando se recibe un like en las redes sociales, con el sutil efecto de satisfacción instantánea y hasta con el aumento de la cantidad de seguidores que supuestamente estarían interesados por lo que vos comentás en las redes. Por el lado de la serotonina, se sabe que es fundamental en la regulación del estado de ánimo, el comportamiento social, cómo nos vinculamos con los otros, el hambre y la digestión, el sueño, la memoria,
el deseo y también el desempeño sexual. Por eso se ve afectada dentro de un cuadro de dependencia de las redes sociales, porque las personas tienden a alterar su ritmo de sueño, de comidas, suelen tener aislamiento social y hasta falta de deseo sexual. También puede volver comportamientos sociales hacia un carácter más introvertido, más metidos para adentro, y la prioridad de los intereses individuales frente a cierta falta de empatía con las demás personas. Y la oxitocina es llamada también la molécula del amor y se relaciona con patrones de conducta amorosa, tanto sexual como maternal. Influye en que las personas sientan que son más abiertas y sociales, y esto ayuda a mejorar la confianza en uno mismo y a reaccionar ante los miedos y los bloqueos. Por eso, cuando ves una foto tierna en las redes sociales, se despiertan emociones que quizás no reconoces en la vida real y tendés a adherir con un me gusta. Y ahí también aparece el stalkeo, que es perseguir y acosar a alguien en particular buscando su aprobación o su atención, incluso si te bloquea. Y esa es una forma, el bloqueo, también de llamar su atención. Y el cortisol está asociado con el impacto del estrés que deteriora nuestra salud. Y en el caso de las redes sociales tendría impacto en la fidelidad a las amistades. Por eso es que los vínculos virtuales son apenas un pálido reflejo de las experiencias reales de la vida de relación. Son solo una puesta en escena, una pintura y en muy pocos casos la realidad. De esta forma vas a poder darte cuenta que nada en las redes es tal como se presenta. Es en general una gran puesta en escena, al igual que en la televisión y en las películas. Entonces te invito a reflexionar que quizás tu vida esté tan necesitada de aventuras y de un guión interesante que comprás una fórmula de aparente felicidad dedicándole mucha energía diaria y tiempo a personas desconocidas y, lo que es peor, personas que realmente tal vez no tienen nada para aportarte. Pensalo, enfócate en tu energía y decidí qué querés hacer con esto. Siempre se pueden usar las redes sociales en forma positiva, creativa, y de hecho es una de las herramientas principales a través de las cuales también nos podemos nutrir de conocimiento o forjar nuestra marca personal o postear nuestros intereses, nuestras inquietudes y también lo que hacemos. Entonces observa si pasas demasiado tiempo en las redes sociales o si se cae Instagram y de pronto te pones muy nervioso o nerviosa. Quizás haya algo que plantearte para usar mejor este recurso tecnológico tan maravilloso que, cuidado, puede convertirse en una adicción casi sin que te des cuenta. Hemos hablado hoy sobre las redes sociales, hasta dónde es adicción, hasta dónde no en su uso y hasta dónde las podemos utilizar positivamente, y al final te puse un ejemplo, el ejemplo de la marca personal, que es lo que los demás conocen de nosotros aún sin conocernos, sobre todo desde el punto de vista profesional o laboral. Se forman una visión dentro de su mente y pareciera que ya nos conocen. Por eso a veces nos encontramos con alguien y nos dicen: yo te sigo tus contenidos, me interesan mucho. Entonces te quiero recomendar sobre marca personal, específicamente este libro, Marca Personal cuando el producto eres tú. Aquí hablo de cómo utilizar las redes sociales de una manera sabia e inteligente para proyectar tu marca personal profesional hacia el mundo. Este libro está en papel, como en este caso, y en digital en Amazon.com, también en Mercado Libre. Estos libros no están en librerías. Gracias amigos y amigas por acompañarme en este nuevo video. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo, a suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Y ya sabes que en la descripción te dejo mi página web, mis redes sociales, mis podcasts y también el link a los libros y también el contacto directo por si necesitas escribirme por algún tema en particular. Gracias por acompañarme, como te digo siempre, es un privilegio para mí que me acompañes aquí en el canal de YouTube y hasta la próxima.